Listos, vamos a empezar entonces. Creo que hoy día vamos a terminar la teoría y vamos a hacer ejercicios de este capítulo 2 de básicamente cómo resolver problemas simples de elementos de atención utilizando estos criterios que son el inicio del análisis matricial. Vamos a empezar con lo que es fuerza axial en los elementos. ¿Y aquí solicitaban que se le encienda la ahí? Ya, gracias. Adelante. Ya no. Bien, entonces vamos a iniciar lo que es la fuerza axial en los elementos, que es el primer punto que vamos a tratar en el análisis matricial. Vamos a empezar con las ecuaciones de rigidez del elemento. Bien. ¿A qué nos referimos con ecuaciones de rigidez de un elemento? Son ecuaciones lineales algebraicas de la forma fuerza igual a K por desplazamiento, siendo fuerza, teniendo aquí un vector de elementos tipo fuerza, la matriz de rigidez que vamos a definir en este día para elementos sometidos a carga axial y el vector de desplazamientos. Entonces, tanto F como delta son los vectores fuerza y desplazamiento respectivamente. Como vimos la clase pasada, el vector fuerza contiene los elementos de las fuerzas nodales y delta contiene los elementos de los desplazamientos nodales en cada barra. La matriz K se denomina matriz de y vamos a plantear la matriz de rigidez para elementos sometidos a carga axial. Luego vamos a ver lo que son vigas y bombas. Vamos a empezar a profundizar un poco el concepto de rigidez. De manera general, ¿quién me ayuda definiendo qué es la rigidez? Por ahí va, sí, por ahí va. La rigidez está asociada a qué concepto? Al concepto de deformaciones. Cuando pensamos en rigidez está asociado al concepto de deformación. Vamos a dar una definición más formal. La rigidez, de manera general, se define como la fuerza requerida para producir desplazamiento unitario. Esto es clave, desplazamiento unitario. Ahora, cuando hablamos de fuerzas, se entiende fuerzas translacionales y momentos.
Y cuando se entiende desplazamientos unitarios, se entiende desplazamientos translacionales y giros. ¿Estamos de acuerdo? Ese concepto se va a generalizar tanto para desplazamientos translacionales como para giros. ¿Qué quiere decir esto entonces? Asumamos el caso más simple, que tengo una barra empotrada de un extremo y yo le aplico una fuerza. Estamos de acuerdo que la relación fuerza-desplazamiento de esta barra va a ser algo como esta. Estamos de acuerdo. Si es que yo le aplico un desplazamiento unitario, no importa la unidad, simplemente es un desplazamiento unitario. ¿Qué quiere decir eso? Voy a esta gráfica y leo el valor correspondiente a la fuerza. Para yo aplicarle un desplazamiento unitario, voy a requerir una fuerza. Esta fuerza se denomina rigidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Eso es la rigidez. Ahora, el caso de una barra es el caso más simple y vamos a ver simplemente que ese concepto se va generalizando. Ahora, cuando hablamos de matriz de rigidez, la matriz contiene elementos, varios elementos, ¿no es cierto? ¿De qué depende el tamaño de una matriz de rigidez? Depende de los grados de libertad que entran en juego. Si una barra tiene dos nudos y cada nudo tiene 2 grados de libertad, en total la barra va a tener 4 grados de libertad. Por tanto, la matriz va a ser de 4 por 4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué representa, qué significado físico se le da a cada elemento de la matriz de rigidez? Vamos a ver enseguida. Ahora, en cuanto a la matriz de rigidez se refiere, vamos a ver qué significa este concepto. La matriz de rigidez se denota por K y un elemento de la matriz de rigidez se denota por K y J, siendo I las filas y J las columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un elemento de la matriz de rigidez coeficiente de la matriz de rigidez K y J representa primero una fuerza. La matriz de rigidez contiene una serie de elementos K y J. Cada elemento representa una fuerza. ¿Qué fuerza vamos a ver ahora? ¿Qué fuerza? Representa una fuerza, vamos a poner así. ¿Qué fuerza? Si un desplazamiento unitario, esto es clave, si un desplazamiento unitario en el grado de libertad J, desplazamiento unitario en el grado de libertad J, si se aplica, a ver, perdón, aquí está mal. Vamos así. Si se aplica un desplazamiento unitario en el grado de libertad J, ¿sí? Y se mantiene el resto de grados de libertad fijos,
si se aplica un desplazamiento unitario de esta J y se mantienen el resto de grados de libertad, la fuerza requerida o la fuerza necesaria en el grado de libertad I es KI J. Entonces, veamos si es que me hago entender con este concepto. Y esa es la fuerza aplicada en el grado de libertad. Veamos si me hago entender este concepto. Cada elemento de la matriz de rigidez representa una fuerza. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Qué significa K y J? Es la posición en la matriz de rigidez del elemento. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo que representa físicamente este coeficiente o este elemento de la matriz de rigidez? Representa la fuerza requerida en el grado de libertad para que se produzca un desplazamiento unitario en el grado de libertad J, manteniendo el resto de grados de libertad fijos. Ese es el significado del coeficiente de la matriz de rigidez, y ese significado nace de este concepto, de que la rigidez es simplemente la fuerza requerida para producir un desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Esta pendiente, ¿qué representaría en el caso de que esto fuese un resorte? La constante del resorte viene viene a representar este concepto, ¿no es cierto? La constante del resorte viene a representar la fuerza requerida para que se produzca un desplazamiento unitario. En el caso de un resorte sometido a tensión simple, ¿qué es lo que tenemos? Fuerza igual a K por desplazamiento. Aquí, en lugar de hablar de matriz de rigidez, tengo simplemente un escalar que es K. Ese escalar vendría a tener el mismo significado que uno de los elementos de la matriz de rigidez. ¿Me hago entender? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos entonces a plantear la matriz de rigidez de un elemento bar sometido a carga axial. Ninguna pregunta hasta aquí. Vamos a plantear la matriz de rigidez de un elemento tipo barra. Aquí tengo el elemento del nudo 1 y el nudo 2. Es normal utilizar, si tengo el sistema de referencia que coloco a lo largo de este elemento, aquí voy a colocar el eje X, aquí está el origen. Este es un elemento unidimensional. No existe la coordenada Y. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta barra? La barra tendría dos, uno por cada nudo. ¿Por qué? ¿Qué es el grado de libertad? Es el número de desplazamientos requeridos para definir la posición desplazada de los nudos, o en este caso para definir el comportamiento de la barra. Entonces, ¿cuántos grados de libertad requiero? ¿Cómo puede desplazarse el nudo 1? Si es que es un elemento unidimensional y está restringido su comportamiento al eje X. Solo puede mover, exacto, es decir, tiene un grado de libertad. ¿Sí? Voy a colocarle aquí, este es el desplazamiento 1. Vamos a utilizar la letra U para referirnos a los desplazamientos a lo largo del eje X. ¿Cuántos grados de libertad tiene el nudo 2? 2. Asociado a cada grado de libertad tengo la fuerza F1 y la fuerza F2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, esta barra
tal cual como está ahí, está en movimiento. ¿Por qué? Porque no hay ningún vínculo con el medio, digamos, no tiene condiciones de contorno. Si a esta barra le coloco dos articulaciones, ¿qué sucede con las posiciones de 1 y 2? No se mueve, se encuentra fijo. Normalmente cuando analizamos un elemento estructural por el método matricial, se restringe primero todos los grados de libertad, como acabamos de hacer, y luego se libera para ir planteando las ecuaciones. El término liberar, que significa que la restricción impuesta simplemente se libera. ¿Qué restricciones tenemos impuestas en la barra? Los apoyos. Si es que yo quiero liberar el nudo 1, vamos a empezar analizando el nudo 1. Vamos a poner aquí. Se impone un desplazamiento unitario en el nodo 1. Para yo poder imponer el desplazamiento unitario, tengo que liberar el grado de libertad. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar la condición de apoyo fijo y aquí que puedo ponerle un rodillo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Si le coloco un rodillo, ¿qué sucede? Ya puedo desplazarme. Entonces se impone un desplazamiento unitario en el nodo 1, es decir, U sub 1 es igual a 1. Y se mantiene fijo el resto de grados de libertad. ¿Cuáles son el resto de grados de libertad? El otro apoyo. Se mantiene fijo el nodo 2, es decir, U2 es 0. ¿Sí? Ah, perdón. Fue el internet de la tablet, hace un minutito. ¿Qué pasó? ¿Tienen internet en sus celulares? No. Se cayó el internet. ¿No? Sí. La tablet está conectada. Perdón, la computadora, perdón. Sí, sí. Perdón. Bien, superado el problema, vamos a continuar. Decía, se impone un desplazamiento unitario en el nudo 1, para lo cual, ¿qué hacemos? Liberamos la restricción impuesta y con la condición de que se mantiene fijo el nudo 2 o el resto de grados de libertad, que en este caso es el nudo 2. Es decir, U2 vale 0. Las condiciones serían simplemente U1 vale 1, U2 vale 0. ¿Qué pretendo hacer con esto? Encontrar los coeficientes de la matriz de rigidez. Vamos a empezar entonces con el nudo 1. ¿Se entiende la idea? Bien. Entonces, ¿qué relación existe entre F1 y U1? ¿Quién me ayuda, por favor? Era simplemente, estamos cayendo exactamente en este problema, ¿no es cierto? ¿Qué relación existe entre el desplazamiento axial y la fuerza axial? Es un análisis lineal. No. O sea, ¿cuál es la fórmula? No, pero... No. Si yo tengo una fuerza, ¿cómo calculo el desplazamiento? Una fuerza axial en una barra, ¿cómo calculo el desplazamiento axial? Esa es la fuerza sobre el área, es el esfuerzo. ¿Cómo calculo la fuerza? Ya, correcto. ¿Y cómo calculo K? ¿Recuerdan eso de mecánica de materiales? A ver, vamos a ver. El esfuerzo a qué es igual? Al mono, correcto. De manera general, esto es una
propiedad del material. Esta es una propiedad del material. Fuerza sobre área se restringe a que ese es cómo varía el esfuerzo, cómo se distribuye el esfuerzo sometido a una carga axial. Entonces, el modelo que utilizamos para predecir el comportamiento del material es el modelo de Hooke. Nos dice que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad o el módulo de Young por la deformación unitaria. Ahora, esto de aquí es válido para flexión, compresión, etcétera, mientras el material obedezca la ley de Hooke. Ahora, para el caso de tensión axial, ¿a qué es igual ahora sí el esfuerzo? El esfuerzo axial, ¿a qué es igual? A la fuerza dividido por el área, ¿estamos de acuerdo? Y esto es igual al módulo de elasticidad y la deformación unitaria axial, ¿a qué es igual? A este delta dividido para qué? Para la longitud original de la barra. ¿Estamos de acuerdo? De aquí, de espejo delta, delta a qué es igual? EA sobre L multiplicado por la fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, muchachos? Ahora, si el desplazamiento es unitario, la fuerza se convierte en la rigidez. Vamos a ponerle así, para delta igual a 1, la fuerza es igual a K, ya que es igual. Ah, sí, perdón. A ver, aquí hay un error, perdón. Sí, perdón. F por L sobre ahí sí. Entonces, para delta igual a 1, ¿a qué es igual a L? A la rigidez. ¿Y a qué es igual a rigidez? E por A sobre L. ¿Sí? Entonces, esta es la rigidez de una barra sometida a carga axial. A esto es igual K. La pendiente de esta recta es igual a EA sobre L. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me parece que antes de avanzar, ¿qué diferencia existe si yo planteo si someto una barra a un ensayo de tensión simple y grafico la fuerza versus el desplazamiento? O por otro lado, si grafico el esfuerzo versus la deformación unitaria. ¿Es lo mismo o hay diferencia? ¿Qué dicen ustedes? Esto es importantísimo que quede claro. ¿Por qué les pregunté esto? Porque vi que hubo dudas en esta formulación que planteamos acá y esto es indispensable que quede claro. ¿Estamos de acuerdo de que ambas van a ser una recta o no? ¿O alguien tiene dudas al respecto? ¿Y qué diferencia hay entre la curva 1 y la curva 2? Con lo que acabamos de conversar. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? El módulo de la axial. La pendiente de esta recta es el módulo de la axial. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? K. ¿Qué diferencia existe entre K e función de E? K es EA sobre L. ¿Qué implica eso? La primera curva depende del material y de la geometría del espécimen ensayado a tensión. ¿Por qué? Porque depende del área y de la longitud. Es decir, para un mismo material, asumamos que estoy ensayando una probeta de acero. Para un mismo material voy a tener varios valores de K, de cuánto valga el área y la longitud. En cambio aquí, ¿qué sucede? Es independiente de la geometría del material porque es una propiedad del mismo, que es el módulo de la acción. ¿Se entiende la diferencia? Esta es una curva fuerza de desplazamiento y esta es una curva esfuerzo de formación unitaria. ¿Se entiende la diferencia? ¿Alguna pregunta?
¿Está claro? Bien, vamos a avanzar entonces. Habíamos dicho que imponemos un desplazamiento unitario. Imponemos un desplazamiento unitario en el nudo 1. Como se impone un desplazamiento unitario en el nudo 1, voy a poner aquí. Z igual a 1. ¿Qué sucede? Para ese desplazamiento unitario yo requiero una fuerza F1, ¿no es cierto? Y existe una fuerza F2 en el apoyo, consecuencia de ese desplazamiento unitario. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora sí, ¿qué relación existe entre F1 y U1? ¿Ya? Ah, correcto. Vamos avanzando, pero asumamos de que ahora eso tiene una longitud L, una longitud L, un área de sección transversal A y un módulo de la axial E. Ya sabemos que K es A sobre L. Dicho eso, F1 a qué va a ser igual. E A sobre L por U1. ¿Estamos de acuerdo? Por equilibrio, ¿qué relación existe entre F1 y F2? Correcto. F1 es igual a menos de F2. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos de que F2 es igual a menos EA sobre N por U1. ¿Está bien? Vamos a ver ahora qué relación existe con lo que acabamos de plantear versus con el concepto de rigidez. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos aplicado un desplazamiento unitario en el grado de libertad 1. Como consecuencia de ello, aparece una fuerza en el grado de libertad 1 y una fuerza en el grado de libertad 2. ¿Sí? ¿Cuál era el concepto del elemento de rigidez, el elemento del coeficiente, el elemento K sub I J? Si aplico un grado de libertad, si aplico un desplazamiento unitario, el grado de libertad J, en este caso, ¿cuánto vale J? No. J se refiere al grado de libertad. Los grados de libertad son U1 y U2. Entonces, el grado de libertad 1 y este es el grado de libertad 2. Cuando J vale 1, ¿qué sucede? Requiero en el grado de libertad 1 una fuerza. ¿Cuál es el grado de libertad 1? Es decir, cuando I vale 1. ¿Sí? ¿Qué fuerza requiero? A sobre L. ¿Me explico? Entonces, esta fuerza de aquí viene a representar qué elemento de la matriz de rigidez. A ver si es que me hago entender. Ahí está en la pizarra. Ya. De nuevo, vamos a repetir y vamos de nuevo. Estamos de acuerdo que la barra tiene 2 grados de libertad. Como tiene 2 grados de libertad, existe una matriz de rigidez. ¿Cuál es el tamaño de la matriz de rigidez? 2 por 2. Estamos todos de acuerdo con esto. Si tiene un tamaño de 2 por 2, ¿cuántos elementos hay en la matriz? 4 elementos. Cada elemento, es decir, cada elemento le denotamos de manera general por caso. ¿Estamos de acuerdo? Cada elemento representa una fuerza. Ese es el concepto. Cada elemento de la matriz de rigidez representa una fuerza bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? De que aplico un desplazamiento unitario, grado de libertad J, y resultado de ello aparece una fuerza en grado de libertad I, manteniendo todo el resto de grados de libertad. Ese es el concepto. Ahora,
¿En qué grado? Tenemos dos grados de libertad. El grado 1, que simplemente es 1, y el grado de libertad 2, que es grado de libertad. Entonces, pregunto, ¿en dónde aplicamos el desplazamiento unitario? En el grado de libertad 1. Aquí estamos aplicando el desplazamiento unitario. En el grado de libertad 1. ¿Sí se ve eso? Entonces, J, ¿cuánto vale? 1. ¿En dónde quiero analizar la fuerza? Mismo grado de libertad. Fíjense de esta manera, el elemento K y J representa, ambos son grados de libertad. J representa dónde voy a aplicar el desplazamiento unitario. A ver, I representa la fuerza en el grado de libertad, resultado del desplazamiento que estoy analizando. Entonces, en este caso estoy analizando solo el nudo 1. Estoy aplicando en el nudo 1 el desplazamiento unitario y estoy analizando qué fuerza se requiere en el nudo 1. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, vamos ahora sí de nuevo. Dicho eso, existen 4 elementos en la matriz de rigidez. K11, K12, K21 y K22. Este primer elemento, ¿qué elemento representa de la matriz de rigidez? K11. ¿Está eso claro para todos? ¿O alguien tiene alguna duda? Claro. J representa el grado de libertad donde aplico el desplazamiento unitario, manteniendo el resto de grados de libertad como cero. Y representa la fuerza requerida en el grado de libertad y para que el desplazamiento en J sea 1. Entonces, para poner más simple, ¿cuántos grados de libertad tengo? Tengo 2. Tengo cuando I vale 1 o cuando I vale 2. Cuando J vale 1, J vale 2. Aquí está el 1 y acá está el 2. Entonces, digo, aplico el desplazamiento unitario en el nudo 1. ¿Cuánto vale J? ¿Cuánto vale la fuerza requerida en el nudo 1? Por tanto, ¿y cuánto vale? 1. Estoy hablando del elemento K sub 1, 1. ¿Está bien? Entonces, el elemento K sub 1, 1 es EA sobre L. Porque U1 vale 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos al segundo caso. Vamos al segundo caso. ¿Dónde estoy aplicando sigo aplicando el desplazamiento unitario en el nudo 1? Vamos a ver si es que con esto queda claro lo que hablamos. Sigo aplicando el desplazamiento unitario en el nudo 1. ¿Cuánto vale J? 1, ¿no es cierto? Ahora, quiero saber cuánto vale F2, es decir, estoy analizando la fuerza en qué nudo. Por tanto, ¿cuánto vale I? 2. ¿Cuál es esa fuerza? Menos EA sobre L. Menos EA sobre L. Por tanto, esta fuerza de acá, ¿qué coeficiente representa la matriz? K2, 1. ¿Está claro? Ahora, como consecuencia de ello, cuando analizo el grado de libertad, cuando aplico el desplazamiento en el nudo 1, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando la fuerza en el elemento I1. ¿Qué estoy obteniendo? La columna de la matriz de rigidez. Porque J se mantiene 1. El primer elemento representa la fuerza que estoy aplicando en el nudo 1 y el elemento 2 representa la reacción de apoyo resultado del desplazamiento unitario. ¿Se entiende? Ahora, si quiero analizar la segunda columna, porque tenemos una matriz de 2 por 2, acabo de analizar la matriz, la columna 1. ¿Qué debería hacer? ¿Qué dicen ustedes? Exacto, se impone ahora un desplazamiento unitario
en el segundo grado de libertad o en el grado de libertad 2. Manteniendo, es decir, ahora U2 vale 1, manteniendo fijo el resto de grados de libertad. Es decir, U1 vale 0. ¿Estamos bien? Entonces, voy a dibujar de nuevo la barra. Aquí tengo el nudo 1, acá tengo el nudo 2. Aquí tengo el origen del sistema de referencia. Aquí tengo el eje X. ¿Qué es lo que digo ahora? Tenía fijos ambos apoyos, ¿no es cierto? Tenía fijos ambos apoyos. Ahora, ¿qué apoyo libero? El nudo 2. Libero el nudo 2. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver. Aplico ahora un desplazamiento en el nudo 2. Para ello requiero una fuerza F2. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Que aparece una reacción en el apoyo F1 y por aquí U1 pongo como condición que el desplazamiento sea 0. ¿Está bien? Hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué relación hay entre F2 y U2? F2, ¿a qué va a ser igual? A EA sobre L por U sub 2, siendo el módulo de la acción A, el área A. A ver, el módulo de acción es E, el área es A y la longitud es L. ¿Qué relación existe entre F1 y F2? F2 es menos de F1. F1 es menos de F2 y esto es igual a menos de A sobre L por L. Vamos ahora de nuevo a hacer el mismo razonamiento. Vamos a ver haciendo el mismo razonamiento. Sigo con los elementos K y J. Entonces, ahora estoy aplicando el desplazamiento en qué nudo. Por tanto, ¿cuánto vale J? 2, ¿no es cierto? J vale 2. En la primera ecuación, esta ecuación de aquí, ¿qué elementos representan? ¿Dónde estoy estudiando la fuerza requerida? El 2, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cuánto vale I? ¿Por qué 1? 2. Entonces, este elemento, ¿qué elemento representa? K2, 2. Y este elemento de aquí, ¿qué representa? K1, 2. K1, 2. ¿Sí? Representa K1, 2. Entonces, ahora tenemos 4 relaciones, ¿se fijan? Y ahora vamos a plantear la ecuación matricial de la forma fuerza es igual a K por desplazamiento. ¿Cuántos elementos tiene el vector fuerza? 2, ¿no es cierto? Tiene la fuerza F1 en el grado de libertad 1 y la fuerza F2 en el grado de libertad 2. Ahora, la matriz de rigidez, ¿cuántos elementos tiene? 4, ¿no es cierto? En todos el factor común es A sobre L. Fíjense en esto. En cada uno de los elementos es A sobre L, menos A sobre L, A sobre L, menos A sobre L. El elemento K11, que va a ser este elemento de acá. Por tanto, ¿qué coeficiente debería ir aquí? 1, ¿no es cierto? No, 1. 1 va es el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento es U1 y U2. Aquí, ¿qué término va? 1.
Si saco factor común va en 1. En el elemento K1, 2, ¿qué va? Menos 1. Acá que va menos 1 y acá va 1. Y esta es la matriz de, esta es la ecuación matricial que relaciona el vector de fuerzas con el vector de desplazamiento. Y esta es la matriz de rigidez. Esta es la primera matriz de rigidez que vamos a plantear. Esta es la matriz de rigidez para un elemento sometido a carga axial en el cual el eje coincide con el sistema de referencia está ubicado en el elemento. ¿Se entiende? Aquí pongamos vector de desplazamiento. Vector de fuerzas. ¿Está bien ahí? De esta manera se deducen las matrices de rigidez para cualquier fenómeno. En este caso empezamos con carga axial, luego onda de reflexión, etc. Pero este es el mismo principio es general. ¿Alguna pregunta? Sí. Ya. En el último, correcto. Vamos acá. ¿Dónde estoy imponiendo el desplazamiento? ¿En qué nudo? ¿En uno o 2? No, aquí está clarito en 2. 2, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, ¿cuánto vale J? ¿Cuánto vale? J tiene dos posibilidades. ¿1 o 2? ¿Cuánto vale? 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuánto vale I? Tiene dos posibilidades. 1 o 2. Si analizo este nudo, ¿cuánto vale I? ¿Cuánto vale I? El nudo 1 implica que I vale 1. En el nudo 2, I vale 2. Repito, si pongo acá, ¿cuánto vale I? El de la izquierda. I vale 1, ¿no es cierto? Por tanto, el elemento es K1, 2. ¿Sí? ¿Aclara la duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende? Si la matriz no fuera, perdón, de nuevo. Si aquí asumí, para poder plantear esto, se asume que el material no va a fallar. Ya. De nuevo la pregunta, perdón. Ya. A ver, aquí se asume que el material se comporta de esta manera, elástico lineal. Por tanto, no hay falla. La pregunta es en la falla, ¿cómo es la matriz de rigidez? Ahí cambia completamente. Es totalmente ortonal. No, es totalmente diferente. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué características se observa en la matriz de rigidez? ¿Qué se observa? La matriz de rigidez es simétrica. Y esto es muy importante porque si tengo una matriz de 10 por 10, no necesito calcular cada uno de los elementos. ¿Qué otra característica se observa? ¿Qué sucede si sumo los elementos columna de la matriz? ¿Cuánto da esto? 0. Eso que implica que la matriz es singular. ¿Qué quiere decir que la matriz es singular?
el determinante de la matriz de rigidez, ¿cuánto es? Cero, ¿no es cierto? El determinante de la matriz de rigidez es cero. ¿Y por qué es cero? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente se debe a esto, a este criterio de restringir y liberar los grados de libertad. Eso incluye términos de movimiento de cuerpo rígido que se llaman, si es que no hubiera las restricciones que sucedería con la aplicación de las fuerzas, el cuerpo se acelera. ¿Estamos de acuerdo? Eso en cuanto a la matriz de rigidez. Ahora, esta matriz de rigidez que hemos derivado es en sistemas de coordenadas locales. Básicamente, ¿qué significa esto? Cuando el sistema de coordenada coincide con el eje axial del elemento. Vamos a ver algo más general, pero antes de nada vamos a completar este tema con lo que se conoce como ecuaciones de flexibilidad. Claro. El criterio que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso es este, la ecuación matricial planteada de esta forma. Esta es la ecuación que relaciona fuerzas en función de desplazamiento. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todo el semestre. La mecánica es la misma, lo único que se incorpora son nuevos efectos. Actualmente estamos tratando solo la carga axial, luego vamos a incorporar la carga axial, flexión, corte, etc. ¿Está bien? Entonces, lo que acabamos de plantear se conoce como el método de desplazamientos o el método de la rigidez. Existe un criterio alternativo que es ahora menos usado, el más usado, y por eso nos vamos a centrar todo el semestre, es el que planteamos desde el método de la rigidez o método de los desplazamientos. Existe otro criterio alternativo que es el de flexibilidad, y que simplemente es lo inverso. Las ecuaciones de flexibilidad expresan de manera inversa el problema. Es decir, expresan los desplazamientos nodales como una función de las fuerzas en los nudos. Entonces, pongamos, las ecuaciones de flexibilidad expresan para los elementos apoyados de manera estable los desplazamientos nodales como una función de las fuerzas de los nudos. Como una función de las fuerzas en los nudos. Es decir, ahora se expresa de esta manera. Desplazamientos nodales es igual a una matriz que se denomina matriz de flexibilidad por los desplazamientos nodales. Entonces, esta es la matriz de flexibilidad. ¿Se entiende? El problema es inverso. Entonces, un coeficiente, los coeficientes de la matriz de flexibilidad son D sub IJ. Simplemente el problema se interpreta de manera contraria. Un coeficiente de flexibilidad
que es sub IJ, representa el desplazamiento causado, representa el desplazamiento delta sub i. Fíjense que ahora el desplazamiento no es unitario. Simplemente ahora los coeficientes representan desplazamiento. Los coeficientes de la matriz de rigidez representan fuerza. Los coeficientes de la matriz de flexibilidad representan valores de desplazamiento. ¿Y qué representa un coeficiente? Representa el desplazamiento delta sub i producido por una fuerza unitaria F sub J. Ahora la fuerza es unitaria. Entonces, una fuerza unitaria va a ocasionar un desplazamiento dado en el grado de libertad. Una fuerza unitaria aplicada en el grado de libertad J representa un desplazamiento unitario. Perdón, me expreso de nuevo. Una fuerza unitaria aplicado en el grado de libertad J produce un desplazamiento en el grado de libertad. ¿Sí? Claro. Ahí. ¿Se entiende la diferencia? La matriz de flexibilidad simplemente es la inversa de la matriz de rigidez, como vamos a ver más tarde. Exactamente. A diferencia de la matriz de rigidez, no, estos son los mismos. Los coeficientes, claro, son los inversos. Sí. En vez de ser EA sobre L, ¿cuál serían los coeficientes? L sobre EA. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia? La matriz de flexibilidad no es única. A diferencia de la matriz de rigidez, la matriz de flexibilidad no es única. ¿Alguna pregunta, muchachos? Los coeficientes. Claro, claro. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que el desplazamiento U1 es igual a L sobre EA multiplicado por la fuerza unitaria. Y el desplazamiento U2 es igual L sobre EA por el desplazamiento, por la fuerza unitaria F2. ¿Sí? Este método también se utiliza a lo mismo que el método de la rigidez, sin embargo, el método por temas de facilidades en el momento de programar y generalizar el superior, digamos así. Entonces, los programas computacionales todos son programados en base a métodos de desplazamiento sobre la rigidez. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Simplemente le dejamos como corazón.
Ahora, vamos a concluir la teoría y la clase con la generalización del caso en el que tengo una barra inclinada respecto del sistema de referencia. Es decir, planteo la ecuación fuerza de desplazamiento respecto de un sistema de coordenadas globales. Y vamos a ver cómo se transforma de coordenadas locales a globales. Vamos a concluir con esto. Pongamos ecuaciones globales de la ecuaciones globales de la forma más fácil de abordar los problemas generalmente es plantear los problemas en ecuaciones en sistemas de coordenadas locales y transformar a globales. Sin embargo, vamos a ver cómo se produce esta transformación y para eso vamos a plantear el problema coordenadas globales. Vamos a resolver el problema de la siguiente. ¿Qué es lo que estamos ahora queriendo resolver? Tengo el problema, tengo aquí el sistema de coordenadas. Aquí tengo el eje X, aquí tengo el eje Y. Ahora tengo la barra inclinada a un ángulo. Aquí tengo el nudo 1 y aquí tengo el nudo 2. ¿Estamos de acuerdo? Si es que planteásemos un sistema de coordenadas locales, si tuviésemos un sistema de coordenadas locales, simple y llanamente el sistema tendría la inclinación de la barra. ¿Estamos de acuerdo? Respecto de un sistema de coordenadas, voy a ponerle coordenadas locales y coordenadas globales. En coordenadas locales, ¿cuántos grados de libertad requerían para definir el comportamiento de la barra? 2, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede en coordenadas globales? ¿Cuántos grados de libertad requiere? 4. ¿Por qué? Porque la posición del nudo 1 o del nudo 2 depende de dos coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto? Entonces, la fuerza axial en el nudo 1 va a ser esta de acá, F1. Y la fuerza axial en el nudo 2 va a ser F2. Vamos a hacer exactamente el mismo razonamiento. Se fija uno de los nudos y se aplica el desplazamiento en otro. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede ahora en coordenadas globales? F1 se descompone en ¿qué? F1X y F1Y. F2X y F2Y. Por tanto, correcto. Por tanto, asociado a cada grado de libertad, voy a tener una coordenada de desplazamiento. Estamos de acuerdo que existen 4 grados de libertad. F1, perdón, F1X, ¿qué va a producir? Desplazamiento a lo largo de qué? ¿Qué le vamos a denotar por U1? Voy a poner aquí con morado. U1. Ahora, F2X produce un desplazamiento a lo largo de qué? Correcto, del eje X, y por tanto vamos a poner aquí U2.
Ahora, ¿qué sucede con Y? F1 Y produce un desplazamiento a lo largo de qué? De que Y, por lo tanto, va a producir un desplazamiento V1 y F2Y va a producir un desplazamiento V2. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto tengo 4 grados de libertad. En coordenadas locales, globales, tengo 4 grados de libertad. Correcto. Correcto. Tengo 4 grados de libertad. U1, V1, U2, V2. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, la matriz de rigidez ahora va a ser de 4 por 4. ¿Qué es lo que me interesa entonces ahora? Relacionar F1X con U1, F1Y con V1, F2X con U2 y F2Y con V2. ¿Está bien? Voy a hacer el análisis en un nudo porque en el otro es simplemente lo mismo. No se requiere repetir. Vamos entonces a analizar el nudo 2. Vamos a mantener fijo el nudo 1, mantener fijo el nudo 1 y analizar el nudo 2. ¿Qué sucede si es que al nudo 2 le aplico un desplazamiento en el sentido X? Vamos a analizar. Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al nudo 2 le voy a aplicar un desplazamiento a lo largo de U sub 2. Es decir, la posición, voy a escribirle con este color. La posición 2 va a pasar a una posición 2'. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando a esta barra un desplazamiento a lo largo del eje X, manteniendo fijo el resto de grados de libertad. ¿Está bien? ¿Se entiende el concepto? Si este nudo pasa de esta posición 2 a esta posición 2', ¿qué es lo que sucede? Sucede esta deformación de la barra. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a suponer? Estamos en la teoría de pequeñas deformaciones, por lo tanto este ángulo sigue siendo fijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el desplazamiento axial de la barra? El desplazamiento axial de la barra va a ser esta cantidad de delta L 2. ¿Por qué? Porque estoy elongando el nudo 2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en la teoría de pequeñas deformaciones, este ángulo de aquí, ¿cuánto va a estar? Correcto. Igual al ángulo phi. Vamos a plantear las siguientes relaciones geométricas. Exactamente. ¿A qué es igual el coseno de phi? Voy a poner aquí. El coseno de phi a qué es igual al cateto adyacente, que vale delta L U sub 2 sobre la hipotenusa, que vale 2. ¿Estamos bien? Por tanto, no, ahí dejamos. Ahí dejamos. Ahí dejamos. Ahora, voy a plantear la relación que existe entre F2 y la deformación axial. ¿Cuál es la deformación axial? Delta L U sub 2, ¿no es cierto? ¿Qué relación existe entre F2 y delta L U sub 2? F2 es igual a E A sobre L por delta L U sub 2. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Fuerza es igual a K por desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Estamos
¿Estamos todos de acuerdo con esto? Ahora, si esto pero, aquí me queda A sobre L y delta N U sub 2, ¿a qué es igual? A coseno de phi por U sub 2. ¿Está bien? Y ya tengo F2 en función de ¿qué? De U2. Sin embargo, ¿qué relación me interesa? Me interesa la componente de X de F2. ¿Qué relación existe entre Fx2 y F2? Eso veíamos en esta. Correcto. Fx2 aquí es igual a F2, ¿por qué? Por el coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué relación existe ahora sí entre Fx2 y U2. Fx2 es igual a F2. ¿Cuánto vale F2? A sobre L por coseno de phi. Y ahora, esto por U2 y por coseno de phi. Por tanto, Fx2 es igual a A sobre L por coseno cuadrado de phi y por U sub 2. ¿Está bien? ¿Se entiende? Exacto. A eso vamos a llegar. A la matriz. ¿Dónde le mandé? Esto de aquí es de esto de acá. ¿Ya? Claro. ¿Estamos bien? Al gráfico ya. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Sobre U2. U2 es este desplazamiento. ¿Qué es U2? Este corrimiento de acá. Esto es U2. Y esto es delta F2. ¿Sí? Y acá está el ángulo. Vamos a hacer exactamente lo mismo en Y. Ahora, desplazamos el nudo 2 a una posición 2'. Correcto. Y la posición es la barra sobre esta elongación. Si bajo la perpendicular, ¿qué es lo que tengo? Ahora, esto de aquí es delta L V2, es decir, es el desplazamiento o la elongación de la barra producto del desplazamiento V2. ¿Está bien? Este sería, a ver, este es el desplazamiento, por otro lado este es el desplazamiento V2. Ahí estamos bien, ¿no es cierto? Y este sería el ángulo phi bajo la teoría de pequeñas deformaciones. Por tanto, el seno de phi, ¿a qué va a ser igual? A delta L V2 dividido para V2. No, simplemente es, vamos a, no, esto es delta L. A ver, esta es delta L debido al desplazamiento V2. Esta es delta L debido al desplazamiento U2. ¿Sí? Los valores no nos interesan, simplemente las relaciones. Entonces, con esto que planteamos, ¿qué relación existe entre F1 y U1? F1 es igual, perdón, F1 es igual a EA sobre L, no es F1, aquí es F2. F2 es EA sobre L multiplicado por delta L V2, ¿no es cierto?
¿Y esto a qué va a ser igual? A EA sobre L por delta N V2, que es igual a V2 por el seno de θ. V2 por el seno de phi, perdón. Sí, con esto concluimos. Nos quedan 3 minutos. Permítanme solo concluir esto. Ahora, F y E sub 2 es igual a ¿qué? A F2 por seno de pi. ¿Está bien? ¿Está bien ahí? Por tanto, ¿esto cómo me queda? Esto me queda F2 que vale EA sobre L por seno cuadrado de pi y por V2. ¿Está bien? Me faltó algo, perdón. Me faltó algo. A ver, permítanme, con esto ya concluimos, solo antes de plantear esto. Hace un minuto demostramos que fx2 es igual a EA sobre L coseno cuadrado de cos 2. En este mismo concepto, en este mismo criterio. ¿A qué me refiero con este mismo criterio? Cuando desplazo el nudo U2, ¿qué es lo que sucede? F y E, cuando desplazo el nudo de la posición 2 a la posición 2', me generan las fuerzas F2, que tiene una componente F2X y F2Y. Analizamos solo la componente en X. Para completar, simplemente a qué sería la componente Y. A ver, F2Y es igual a qué. Primero sería a F2 por el seno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, F2 a qué es igual. EA sobre L por coseno de θ, de pi. Aquí es pi, perdón, de θ, por el seno de pi y por 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí completamos. ¿Qué relación existe entre U sub 2 y las componentes fx2 y fy2? Y ahora sí, lo que acabamos de hacer. Cuando aplico el desplazamiento en el sentido Y, es decir, en V2, que me genera una fuerza 2Y, cuyo valor es este de acá, y me queda la fuerza X2. ¿A qué va a ser igual la fuerza X2? A la fuerza 2 por el coseno de pi. Y la fuerza 2 vale EA sobre L por el seno de pi. Que me queda seno de pi coseno de pi por V2. Entonces aquí me quedan ya todas las relaciones fuerza-desplazamiento de ¿qué? Del nudo 2. Exactamente el mismo procedimiento debería hacer con el nudo 1. Sí. Sí. Sacando la claro. Sí, claro. Parece sí, sí, claro. Claro, claro. Ya, completamos con esto, muchachos. Solo termino la. Por lo tanto, me aparece aquí una matriz de transformación. Un minuto, por favor. La matriz de transformación contiene estos elementos. La matriz de transformación es una matriz de 4×4. Coseno cuadrado de pi, que es el primer término. Seno de pi por coseno de pi. Seno de pi por coseno de pi. Y seno cuadrado de pi. Y el resto de términos simplemente es negativo acá. Pero debería ser lo mismo, es la rotación. Acá va menos coseno cuadrado de pi. Seno de pi, coseno de pi. Aquí.
Correcto, menos seno de pi, coseno de pi, menos seno cuadrado de pi, y aquí me quedaría coseno cuadrado de pi, seno de pi, coseno de pi, seno de pi, coseno de pi, y seno cuadrado de pi. Listos, muchachos, eso sería entonces. Perdón, ya salimos. No se nos fue la hora. Ahí estamos, sigan nomás. Hecho, muchachos, continuamos. Así que está